Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. ¿Qué tal si todos los leemos a la voz de tres? Amén. Amén. 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin duda alguna, como ustedes sabrán, y creo que todos los que aquí los varones pueden estar de acuerdo conmigo en esto, de que hablando del fútbol, el fútbol de verdad que despierta muchísimas cosas, ¿verdad? En todas las personas, mucho más en los varones. Particularmente a mí me encanta el fútbol, ¿no? Soy fanático del fútbol. Me gusta jugar al fútbol también. Y bien, nosotros podemos también estar de acuerdo con este dicho popular que dice de que el fútbol, ¿no?, es la pasión de multitudes, ¿verdad? Y es así que en todo el mundo, en todos los países, muchísima gente, ¿verdad?, va tras el fútbol. Y de verdad que eso se ha vuelto ahora pues en algo grandísimo, ¿no? Es el deporte rey, ¿verdad? Por encima quizás de todos los deportes, ¿no? El más anhelado, el más deseado, el más practicado también por chicos y grandes. A la verdad que sí, pasión de multitudes, el fútbol. Pero en esta mañana me gustaría hablar de otro tipo de pasión. Aquella pasión que le movió a nuestro Dios a dar lo más preciado de sí, su propio Hijo, por la humanidad, a cambio de las multitudes. No se trata de pasión de multitudes, se trata de pasión hacia las multitudes. Y precisamente esto es lo que me gustaría hablar en este momento, basado en Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Vamos a hablar de la pasión de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que esta pasión llevó a Jesucristo a hacer algunas cosas muy importantes según este pasaje. La primera cosa que esta pasión le llevó a hacer al Señor Jesucristo es recorrer las ciudades. Como ustedes podrán ver ahí, hermanos míos, dice la palabra de Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Verdad? Esta pasión produjo en el Señor esto, causó de que Él dejara su gloria, viniera a este mundo y caminara por este mundo y recorriera este mundo. Desde que empezó Jesús su ministerio era un corredor incansable. Claro que hubo momentos que Él tuvo que pararse, ¿verdad?, y descansar. Caminaba muchísimo, recorría muchísimos lugares, juntamente con sus discípulos, al lado también de mujeres, ¿no?, que acompañaban a Él en su ministerio. Quizás por ahí se quedaba a descansar, como bien también nos registra la palabra de Dios, pero logro ver en Jesús un personaje, una persona, pero con mucha pasión para caminar y para viajar. ¿Qué cosa es lo que le motivaba a Jesús a hacer esto? Esto precisamente, la pasión que tenía hacia las multitudes, el amor que tenía hacia el mundo, el amor que tenía hacia nosotros, el amor que tenía hacia las naciones, hacia todos nosotros. No había nada más importante que caminar recorriendo cada ciudad y aldea. Y Jesús estaba determinado a hacer lo que sea con el fin de poder cumplir el propósito por el cual había sido enviado por el Padre. Es muy interesante saber de que Jesús caminó una distancia que equivale casi a dar la vuelta al mundo. ¿Se puede usted imaginar? Estaba investigando un poquito acerca de cuánto pudo haber caminado Jesús aquí estando en la tierra y decía un comentario de que Jesús caminó una distancia que equivale casi a dar la vuelta al mundo. Increíble, sorprendente, ¿verdad? Y se calcula que Jesús caminó durante su ministerio público de 3 años aproximadamente 5.028 kilómetros, ¿verdad? Nada impidió tal recorrido. Ni siquiera los insultos y terribles blasfemias hizo que dejara el recorrido por el mundo. Me gustaría, por favor, que me acompañara a Mateo 9, 32 y 34. Ni siquiera esto, hermanos míos,
impidió tal recorrido de nuestro Señor. Mateo 9, 32 al 34. Ahí nomás estamos, unos 3 versículos anteriores. Mateo 39, 32 dice así: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, ¿qué dice de los fariseos? Decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Verdad? Entonces vemos ahí algo muy interesante. ¿Qué cosa? De que Jesús estaba determinado a todo. No fue obstáculo esto para él. A pesar de que muchísima gente se levantaba a insultarlo, ¿verdad? A perseguirlo. Y decía cosas tremendas y terribles acerca de él. Ellos atribuían el poder de Dios, le atribuían a Satanás, al príncipe de los demonios. Y no era así. Verdaderamente era Dios, obrando en milagros impresionantes, maravillosos a favor del pueblo, a favor de las aldeas, a favor de las ciudades, a favor del mundo entero. Era Dios en carne, por su pasión, por su amor. Pero nada de esto impidió de que nuestro Señor siguiera adelante. Él siguió, Él prosiguió y Él terminó la buena carrera también. También podemos ver de que tampoco el rechazo e incredulidad de los de su propio pueblo impidió de que Jesús siguiera recorriendo las ciudades y las aldeas. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 6. Perdón, Marcos, capítulo 6. 5 y 6. Dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué dice ahí la palabra? ¿Qué sigue diciendo? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estábamos en Marcos capítulo 6, 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se da cuenta? Que a pesar de todo esto, el Señor seguía recorriendo. A pesar del rechazo, a pesar de las cosas que decían en ese entonces la gente, de aquel entonces, Él seguía incansablemente. Tenía que terminar la carrera que Dios le había encomendado, que su Padre le había encomendado. Él recorrió, pese a las críticas, pese a los problemas, ¿verdad? Pese al rechazo, pese al repudio de la gente. Él siguió y recorría, como bien dice aquí la palabra de Dios en Mateo 9, Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es increíble, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jesús se mantuviera así de esta manera? Nada más y nada menos que la pasión por las multitudes, como acabamos nosotros de mencionar. Es la pasión por las multitudes, es el amor por las multitudes. Nada pudo opacar el amor de Dios por las multitudes. Este amor pudo más que las críticas. Este amor pudo más. Y este amor le llevó a Jesús a recorrer este mundo. Ahora, no solamente esta pasión que tuvo Jesús por las multitudes le llevó a recorrer las ciudades y las aldeas, sino también le llevó a ver las multitudes. Vayamos por favor a nuestro texto que estamos ahí, nosotros mencionando y leyendo, estudiando, meditando. Versículo 36 de Mateo 9 dice así. ¿Lo leemos todos juntos? 2, 3. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta pasión llevó a Jesucristo, a nuestro Dios, no solamente a recorrer las ciudades y las aldeas, sino también a ver las multitudes.
ver las multitudes, ver las multitudes. Y hermanos, aunque esta palabra suene tan sencilla, y ahora lo voy a mencionar, pero de verdad que tiene muchísimo valor. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad?, original, que nosotros encontramos aquí en la escritura, ahora pues el castellano y el español, si vamos nosotros al griego, podemos entender un poquito más, ¿verdad? Y verdad que estaba estudiando esta palabra ver, que esta palabrita se repite, tiene muchísima relación en tres pasajes que ahora les voy a mencionar, tres pasajes que tienen muchísima relación con el tema que nosotros estamos abordando en esta mañana. Me gustaría mencionarles cuáles son esos pasajes. Mateo 14:14, lo vamos a leer ahora y dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué encontramos ahí? Vio. Otro pasaje más, Marcos 6:34, dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchísimas cosas. ¿Qué encontramos ahí? Vio. Mateo 15:32, dice así: y Jesús, llamando a sus 12 discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino, ¿verdad? Nosotros estábamos leyendo Mateo 36, y dice: y al ver las multitudes, ver. ¿Qué significa ver? La palabra ver, que esta palabra es muy clave para entender este punto que vamos a tocar. Esta es la palabra eido en el griego, que significa conocer. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús conoció las necesidades de las personas de aquel entonces. Él conoció, él al ver, conoció lo que estaba pasando en ese entonces. Era Dios, conocía perfectamente, pero también era ser humano. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que Él también era ser humano? Claro, Dios, ¿qué no puede conocer? Dios, Jesucristo, que lo escudriña todo, ¿no? Y que en algunos momentos sorprendía así, pero tremendamente, espectacularmente a muchas personas, cuando Él revelaba lo que había aún en los pensamientos de los hombres. Pero Él también fue el ser humano, y Él entendió, conoció las necesidades de las personas, ¿no? Él era hombre como usted y yo, se cansaba, tenía necesidad de alimento, tenía necesidad de vestido también. Pero más allá de todo esto, Él convivió con la gente de aquel entonces. De esta manera Él pudo conocer las necesidades personales, y Él conoció las necesidades más profundas de las personas, ¿verdad? Porque Él convivió con la gente. Él, al recorrer por las ciudades y las aldeas, Él estuvo ahí, haciendo contacto directo con las personas. Y bueno, soy de la ciudad de Iquitos, y de verdad que yo siempre había escuchado solamente, había visto, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿verdad?, del Suri, ¿verdad? Y bueno, allá tienen la costumbre, pues, en algunos lugares más, ¿no? Por los ríos, ¿no? Hay mucha gente que ya no le tiene temor al gusano y se lo mete a la boca y se lo come, ¿no? No es nada, ¿cómo se llama? Nada sucio, ¿no? Pero sí algunos como que sienten un rechazo hacia ese animal, ¿no? Cuando lo miran dicen: ¡ah, qué asco! ¿Cómo pueden hacer eso? Las personas, ¿cómo pueden meterse a la boca y ya está vivo, ¿no? Entonces yo también crecí con eso, con ese temor, ¿no? Pero cabe mi sorpresa de que una vez comiendo en la casa, haciendo misión por allá, estando trabajando allá con mi esposa en Iquitos, por 3 años estuvimos allá en la obra misionera, estaba comiendo en la casa de una hermana, de una señora, y de pronto, cuando termina el almuerzo, y digo: pero qué riquísimo plato, hermana, lo que usted me sirvió, ¿no? Y quise esa cosita grasosita que sentí en el plato, era muy rico, ¿no? Bueno, hermano, para su sorpresa,
lo que usted acaba de comer es guiso de suri, con papas. De verdad que en ese momento traté de disimular, ¿no?, lo que verdaderamente yo estaba sintiendo, pero imagínense, había comido el suri por primera vez, accidentalmente, ¿no? Pero es así. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que en la labor misionera es necesario hacer esto. Porque como que la gente, ¿verdad?, siente que tú eres parte de ellos. Y es así como nosotros tenemos que también darnos a conocer. Somos parte de ellos, no somos ajenos a la condición de ellos. Tenemos que aún adaptarnos, no a las prácticas malas, sino, ¿verdad?, quizás a la cultura, ¿no?, al idioma, obviamente. Y una muestra de ello es Jesús. Jesús, por excelencia, fue el más grande misionero. Él nos enseñó muchas verdades misioneras. Y Él nos enseña aquí en la palabra de Dios de que tenemos que conocer, tenemos que intimar con las personas. Eso es lo que Él hizo cuando Él estuvo recorriendo las ciudades y las aldeas. Él conoció las necesidades más profundas del corazón del ser humano. Él tuvo contacto muy directo con las personas. Jesús conoció también la necesidad de alimento. En una ocasión me gustaría ir y llevarles, por favor, a que vayan ustedes conmigo a Mateo 15:32. Ustedes podrán recordar ese pasaje, ¿verdad?, que dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Qué es lo que Jesús conoció en ese entonces de la gente? ¿Qué estaba pasando? Había mucha gente que estaba siguiéndolo, ¿verdad? Y había una gran necesidad física. ¿Cuál era la necesidad física? De que ellos necesitaban alimentarse. 3 días estaban con Jesús. Y ellos estaban cansados, estaban pero muy hambrientos, dice él. Entonces Jesús no era ajeno a la necesidad y dijo: bueno, vamos a hacer algo ahora por ellos. Y eso provocó, hermanos, un milagro extraordinario en ese momento. ¿Cuál fue el milagro? ¿No? Exactamente. ¿Ves? Jesús, conociendo la necesidad de las personas, y no solamente conociéndolas y por conocer, sino también Él suplió las necesidades de las personas. Y de eso se trata la labor misionera. De eso se trata la labor en la obra de Dios. Vemos una necesidad, la conocemos muy bien, y no solamente la conocemos y somos ajenos a ella, sino también la suplimos. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a seguir supliendo esa necesidad? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Por esa razón estamos aquí. Por esa razón se reúnen todos los martes para orar y quizás algunos días más. Por esa razón estamos inmersos en la obra de Dios. Por esa razón tenemos el sentir de Dios por las misiones, por las almas. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Jesús, esa pasión de Jesús por las multitudes no solamente provocó de que Él recorriera este mundo, las ciudades y las aldeas, no solamente provocó de que Él viera, conociera las necesidades de las personas, sino también provocó de que Él tuviera compasión por las multitudes. Y ese es el tercer punto que vamos a abordar hoy. Ahora, vamos a leer todos, por favor, otra vez el versículo 36, que dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión. Esa pasión provocó también en Él aquella compasión. Ahora, vamos a entender qué es lo que significa la palabra compasión, que es muy interesante también y nos enseña muchísimas cosas. Vamos a ver primeramente lo que según el diccionario significa. Según el diccionario significa así. Dice que es el sentimiento de ternura y lástima por la desgracia de los demás. ¿Verdad? Algunos piensan que compasión es eso. Decir a las personas: ay, pobrecito, mira, qué pena me da, qué lástima me da, ¿no? Y quizás muchos de nosotros también habremos tenido ese tipo de sentimiento algún día, ¿no?
Pero según la Biblia, según la verdadera compasión, significa de la siguiente manera. Transforma, dice que la compasión verdadera transforma el sentimiento en acción. Y esta va de la mano del amor. ¿Se da cuenta que es completamente diferente al significado común que la gente tiene de compasión? Es el sentimiento, la compasión, la verdadera compasión transforma el sentimiento en acción, en acción, en acción, en acción. No se trata solamente de un sentimiento, ay, que yo siento compasión por la gente, no, sino ese sentimiento tiene que provocar acción en todos nosotros. Tiene que provocar un despertar, algo tenemos que hacer por las necesidades de este mundo. Tenemos que hacer algo. No es posible mantenernos indiferentes ante tal realidad. Dice que el mayor pecado de hoy en día es la indiferencia, ¿verdad? Es que veo a una persona que necesita de apoyo, que necesita apoyo moral, espiritual, físico, necesita apoyo emocional, y no somos capaces de poder proveer para poder suplir aquella necesidad. Verdaderamente eso podría ser considerado el terrible pecado, ¿verdad? Ese es el pecado de la indiferencia. Pero ¿cómo, hermanos, podemos mantenernos nosotros indiferentes ante un mundo que arde en llamas, ante un mundo que va camino al infierno? No es posible. Tenemos que hacer algo. No es posible que si yo pongo como ejemplo, estoy en una casa y veo que de pronto por un rincón de la casa comienza a consumirse en llamas, y veo muchísima gente en la casa que está haciendo sus cosas, sus quehaceres. Yo no puedo mantenerme mudo ante esta realidad, tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que gritar al mundo, tengo que avisar, tengo que decir, oye, la casa se está quemando, tenemos que hacer algo, salvan sus vidas. Tengo que hacer algo, no puedo yo quedarme callado o mudo. No se trata solamente de sentimiento la compasión, sino de accionar, con hechos. Y de eso se trata. Ahora, esta nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, de tal manera que hacemos nuestra su condición. O sea, nos colocamos en su lugar. Y eso es lo que, ¿verdad?, hizo el Señor Jesús, que también es un gran ejemplo de compasión, ¿no? Dice la palabra de Dios de que en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió tomó nuestro lugar. Él llevó a cabo esa compasión en sí mismo, dando su vida, poniéndose en lugar nuestro. Si quisiéramos representar la compasión en una persona, ¿qué mejor persona que nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que nuestro Dios. ¿Amén? Es que Él tuvo compasión. Él encarna la compasión. Él es compasión, es su naturaleza. Y debemos alabar y glorificar a Dios por esto. Ahora, les pregunto, hermanos. Bueno, antes de preguntarles lo que quiero ahora preguntarles, vale la redundancia, Romanos 12:15, me gustaría por favor que me acompañen. Pablo expresó la compasión también de esta manera. Romanos 12:15. ¿Podemos leerlo todos juntos? Romanos 12:15. Aquí también encontramos nosotros el significado de compasión. Y Pablo lo expresó así de esta manera. ¿Lo tenemos? Dígame a aquella persona que lo tiene. 2, 3. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Verdad? Eso es compasión también. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual tuvo compasión Jesús por las multitudes? ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual nuestro Señor tuvo compasión? ¿Qué fue lo que generó? Claro que sí, pero vayamos al texto. Mateo 9:36, que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. ¿Qué fue lo que movió? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús tuvo compasión por las multitudes? Porque vio a las ovejas, a las personas, a las multitudes como ovejas que no tienen pastor.
dispersas, ¿verdad? Desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Esto fue lo que motivó al Señor Jesús a tener compasión. Y no fue ajeno a esto, no fue indiferente. Ahora, esta es una imagen del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted de eso, verdad? En Ezequiel 34, del 4 al 6, leemos así: no fortalecisteis las débiles, refiriéndose a las ovejas, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ezequiel 34, del 4 al 6. Qué terrible, ¿verdad? Porque esa era la situación que estaban pasando en ese momento. La gente se había olvidado. Este capítulo es el capítulo de Ezequiel 34, dirigido a la clase gobernante de aquel entonces, ¿no? A la gente que ocupaba grandes cargos en la política de aquel entonces, en el gobierno, los reyes, también la clase religiosa. La labor de todos ellos era ver por las multitudes, ver por las necesidades de las multitudes. Pero no estaba pasando eso, sino que más bien ellos estaban arrastrando a las ovejas, ¿no?, hacia el mal camino. Y esa era la misma situación que estaba ocurriendo también en aquel entonces cuando Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Él vio lo mismo. La situación no ha cambiado, hermanos. Hoy en día también sigue pasando lo mismo. Ovejas perdidas, ovejas sin pastor, ovejas descarriadas, son las ovejas que hoy día vemos allá en las calles. Ovejas que necesitan del pastor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Creo yo que estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos haciendo algo. Y yo le animo a seguir así, de esta manera. Sigamos así. Y animemos a otros a seguir de la misma manera. Dios nos confronta y desea un banquete comunitario para la gente que no es atendida en sus necesidades. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que toda la gente conozca de su palabra, conozca de su evangelio, conozca de su amor, y venga a Él, y las necesidades de ellas pues sean satisfechas. Y creo yo, y como ustedes saben también, la necesidad más grande hoy en día no es la necesidad económica, no es la necesidad física, sino simplemente ellos son consecuencia de la necesidad más profunda que hay en el corazón del ser humano. ¿Cuál es? La necesidad de salvación. Este mundo se va a acabar y todos sus deseos y todo lo que hay, pero ¿verdad que el hombre todavía seguirá existiendo después de la muerte? Algunos para castigo eterno y otros para vida eterna. Gracias a Dios que tenemos la vida eterna, amén. Pero hay muchos todavía que no tienen vida eterna. Y por esa razón tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, Jesús se presentó como el buen pastor que la gente tanto necesitaba. Y tal pasaje que nos dice en Juan capítulo 10, versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas, por las ovejas. Me gustaría que me acompañen rápidamente algunos pasajes, por favor. O voy a mencionarles yo, me gustaría que ustedes presten atención más bien. Santiago 2, 15, 17. Voy a leer. Y dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta? No se trata solamente de un sentimiento, sino también de la acción. Primera de Juan 3, 17 y 18.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez, no solamente sentimiento, sino acción. Lucas 10, 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se da cuenta? No solamente sentimiento, sino acción. Dios nos enseña también de que Jesús fue misericordioso. Dios de por sí es misericordioso y compasivo. Isaías 54:8 nos demuestra eso. Dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia. ¿Misericordia qué dice? Misericordia. ¿Por un momento? No. ¿Por un tiempo? ¿Por un día? ¿Por 2 días? No. Con misericordia eterna. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Y cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Con misericordia eterna. Otro pasaje más, 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo, ¿verdad? Y para terminar este punto, quiero leerles lo que dice Mateo 25, de 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tremendo, ¿verdad? Dios nos enseña compasión con su propio ejemplo. Y nosotros, pues, si queremos agradar, si he de agradar yo a Dios, entonces tengo que seguir este ejemplo, compasión. Y eso es lo que Dios espera. Sentimiento en acción, compasión. Para terminar, el último punto. Lo que movió, la pasión que Dios tuvo, que Jesús tuvo, movió a que nuestro Señor Jesucristo recorriera este mundo. No solamente recorrió este mundo, sino también que esa pasión provocó de que Jesús, ¿se acuerda usted el siguiente punto? Viera, ¿verdad? Conociera las necesidades. No solamente eso provocó, sino también provocó, ¿verdad?, que tuviera compasión. Pero también provocó algo. Jesús, en el capítulo 9, 37 y 38, dijo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué provocó esta pasión en el Señor Jesús? Además de recorrer, además de ver, además de tener compasión, también provocó el hecho de que Jesús levantara un ruego. Levantó ruego y pidió a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Tremendo, porque Dios sabía la necesidad. Dice de que Dios aquí estuvo prediciendo, Jesús, un hecho fatal. ¿Cuál era ese hecho fatal? El hecho fatal es de que va a haber muchísima necesidad de obreros para ir a la mies del Señor. Y creo yo de que
Esta es nuestra realidad también. Debido a los tantos países todavía que faltan por ser alcanzados, regiones que todavía faltan por ser alcanzadas, lugares, ¿verdad? Todavía donde no ha llegado, ¿cómo se llama? El ser humano, perdón, el hombre moderno, ¿no? Debido a esta necesidad tan grande, pues se levanta también otra necesidad, la necesidad de obreros a la mies del Señor. Y no podemos permitir, hermanos, que la cosecha se eche a perder. Por esas razones de que nosotros oramos. Y tenemos que orar persistentemente, como nunca antes. Porque la necesidad, mientras que va pasando el tiempo, la necesidad va creciendo. Es cierto, el Evangelio se ha expandido, ¿verdad? Por doquier. Pero no metamos a todos en un mismo costal, porque también hay un falso evangelio que también se ha propagado. Y hay muchos que están predicando un falso evangelio. Tenemos que orar por obreros enviados por el Señor de la mies. Tenemos que orar por obreros íntegros a su llamado, por obreros llamados, por obreros que tengan la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Por obreros que tengan la pasión que tuvo el Señor Jesucristo por las multitudes. Debemos seguir orando y no debemos cansarnos, debemos persistir y permanecer en esto. Yo sé de que este grupo de repente se debe reducir en algunos momentos a 4, a 3, a 5 de repente, ¿no? De repente de ser un grupo de 15, de 20 pastores que vienen a reunirse aquí, de repente pueden ser 4, pero sigamos orando, hermanos. Recuerden que Dios nos escucha. Y mientras que 2 o 3 están aquí orando de rodillas al Señor de la mies, Dios también en ese preciso momento, Dios está obrando extraordinariamente, ¿verdad? Allá afuera. ¿Usted lo cree? Dios está obrando ya. Y eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Así que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir apoyando al pastor Red. Ahora, me gustaría contarles una historia de un hermano que él dijo de que estuvo orando por mucho tiempo por un obrero, que Dios levantara a un obrero para ir a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, para hacer misiones allá. Y él estaba dispuesto no solamente a ayudarle y apoyarle en oración, sino también estaba dispuesto a invertir su propio dinero con el fin de poder de que este hombre, ¿no?, comisionado por Dios, tenga el sustento necesario. Pero él, mientras que él oraba, dice de que Dios iba a poner una carga en él. O sea, al final, el misionero que fue a este lugar que él deseaba, llegó a ser él mismo. Y es así. Recuerdo yo también de que mi pastor siempre me animaba a orar por las misiones cuando yo era adolescente. Pero esa oración al final se respondió en mí. Yo fui la respuesta de esa oración. Y gracias a Dios, porque Dios obra de manera extraordinaria y maravillosa. Y de verdad no me arrepiento de haber tomado la decisión de servir al Señor. Amén. Y creo que tampoco ustedes. Somos tremendamente privilegiados y bendecidos por Dios. Recordemos que Pablo fue enviado como misionero a través de la oración, a través del poder de la oración. Inclusive el primer viaje misionero fue producto también de una reunión de oración. Fue el resultado de oraciones de hombres piadosos en obediencia a las palabras de Jesús de orar a Dios para que envíe obreros a su cosecha. ¿Qué más estamos haciendo para que esto sea una realidad? Recuerda, y para terminar, no solamente se trata de oración misionera. Creo yo que también debemos apuntar a la acción misionera. No sé si me entienden. Oración misionera es diferente a acción misionera. El hecho de ponerle pie a nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Verdad? Es así. Tenemos que ponerle pie a nuestras oraciones. Y hablando de esto, me gustaría hablarles un poquito de lo que todos nosotros enfrentamos al momento de evangelizar. Creo yo que por más experimentados seamos en el evangelismo, todos tenemos un temor al evangelizar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos. Tenemos un cierto temor al evangelizar. Pablo lo explicó y lo detalló y dijo de que él estaba con temor y temblor, ¿no?, cuando
estaba predicando la palabra de Dios, pero él con demostración del Espíritu de poder, dice, también dio a conocer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos míos, es más fácil orar a Dios, hablar a Dios acerca de los hombres, pero qué difícil es hablar a los hombres acerca de Dios. ¿Sí o no? En este momento me gustaría mostrarles una estrategia que yo utilizo constantemente al momento de evangelizar. Y es muy práctica y de verdad que es muy dinámica, muy divertida. Y de verdad que me ayuda a poder disipar esos temores, ¿no? Porque ahora no soy de aquellas personas que va de frente y dice, ¿eres salvo? No. Sino es que ahora voy primeramente por lo natural y luego entro a las cosas espirituales. Y algo natural que usted puede hacer de repente es preguntar a la persona acerca de las noticias de hoy en día, ¿no? Las cosas que ocurren en el mundo de hoy, ¿no? Y así podemos entrar en calor a la conversación y hablar de temas espirituales. Tenemos que ser sanos, ¿verdad? Y creo yo de que esa es una herramienta muy práctica, muy sencilla para que nosotros podamos tener facilidad para poder entrar a la conversación y a la plática del Evangelio. Lo enseño constantemente, lo utilizamos nosotros y funciona. No sé si ustedes lo han visto. Levante la mano a aquella persona que no lo ha visto todavía. No. Esto, vamos a ver. Voy a ponerlo. Esta es la dinámica. ¿Cuál es más grande para ustedes? ¿La tarjeta verde o la tarjeta rosada? Verde. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es más grande? Muy bien. Es muy interesante. Este es un folleto que yo utilizo, ¿no? Para romper el hielo. Entonces yo, después de haber hecho la dinámica, que le suena muy interesante y muy didáctico a la gente, dice, ¡wow! Increíble, mira. Bueno, sí, esto es una tarjeta de ilusión óptica. Mira, te lo regalo. Te lo doy. Y bueno, aquí tiene pues la tarjeta. En estas dos tarjetas tiene aquí el mensaje de Evangelio, de una manera muy, muy práctica también pueden entender. Y bíblica. ¿Sí? Así que hay muchas formas más también para que nosotros podamos romper ese hielo, ¿verdad? Y eso yo constantemente lo enseñamos en la charla de evangelismo que damos a las iglesias. Bueno, hermanos, me gustaría orar para terminar. Vamos a ponernos de pie y gracias de verdad por haberme escuchado.